¿Qué tal, amantes y haters de la historia? En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las revoluciones burguesas, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Dos revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XVIII y que supusieron un cambio total en las estructuras del antiguo régimen. Por cierto, si quieres saber todo sobre el antiguo régimen, puedes visitar este vídeo para conocerlo. Y ahora ya, tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos! A finales del 18, las 13 colonias británicas de Norteamérica se independizaron de Gran Bretaña y protagonizaron una revolución política. La causa principal, el descontento de los colonos porque carecían de representantes en el Parlamento británico, dependían de Gran Bretaña para el comercio y no podían ocupar los territorios situados al oeste, que estaban reservados a los británicos. La chispa que ocasionó la revolución fue el intento británico de implantar nuevos impuestos, como la Ley del Timbre de 1765, que obligaba a pagar una tasa sobre los documentos jurídicos o comerciales, y el Acta del Té de 1773, que concedía el monopolio del té en las colonias a la Compañía Inglesa de las Indias, eximiéndola de pagar impuestos. Además, gravaba la importación de otros productos como el papel, el vidrio y el plomo. Estas nuevas cargas no fueron aceptadas por los colonos, ya que no habían sido votadas por ellos en el Parlamento británico, y dieron lugar a distintos actos de protesta. El más importante fue el llamado Motín del Té de 1773 en Boston, donde un grupo de colonos disfrazados de indios arrojó al mar la carga de té de 3 buques británicos. La dura represión de las autoridades británicas condujo a la Guerra de Independencia, que tendrá lugar entre 1775 y 1783. Esto obligó a los rebeldes a formar un ejército bajo la dirección de George Washington, nombrado comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario. Washington era un hacendado de Virginia, asistía al Congreso de uniforme y era alto y sereno con un digno aire militar que inspiraba confianza. Así, el 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que Thomas Jefferson redactó con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia. En el Congreso se encontraban 4 de las principales figuras de la independencia: George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. La declaración presentó una defensa pública de la Guerra de Independencia, incluida una larga lista de quejas contra el soberano inglés Jorge III, pero sobre todo explicó la filosofía que sustentaba la independencia, proclamando que todos los hombres nacen iguales y poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los intereses y los derechos del pueblo. Según todas las apariencias, un enfrentamiento militar parecía muy ventajoso para Gran Bretaña, una de las potencias mundiales más poderosas, con una población de unos 11 millones frente a los 2,5 millones de colonos, un quinto de los cuales eran esclavos negros. La Armada Británica era la mayor del mundo. El ejército era una fuerza profesional bien entrenada y en 1778 llegó a tener cerca de 50.000 soldados. Para enfrentarse a ese poder militar, los rebeldes tenían que empezar de la nada. El ejército continental contaba con menos de 5.000 efectivos permanentes, complementados por unidades de las milicias estatales de diferentes tamaños. En la mayoría de los casos estaban mandados por oficiales inexpertos y no profesionales. No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de los oficiales británicos pensara que el ejército insurgente, en palabras de un oficial británico, no era más que una banda despreciable de vagabundos, desertores y ladrones, es decir, que no les tenían mucho respeto. Sin embargo, estos contrastes eran engañosos, porque las desventajas británicas eran inmensas desde el principio del conflicto. Gran Bretaña tenía que conducir la guerra desde el otro lado del Atlántico a 5.000 kilómetros de distancia, con los consiguientes problemas de comunicaciones y logística. Incluso alimentar adecuadamente era un problema casi insalvable. Al mismo tiempo tenía que hacer una guerra absolutamente diferente a la que cualquier país hubiera librado en el siglo XVIII. La propia Norteamérica era inconquistable. La enorme extensión del territorio hacía que las maniobras y operaciones convencionales fueran muy difíciles. No había ningún centro de poder con cuya captura se pudiera aplastar la rebelión. Los generales británicos acabaron por decidir que su principal objetivo
debía ser enfrentarse al ejército de Washington en una batalla, pero no sabían cómo hacerlo, ya que las tropas coloniales se movían mucho más rápido que los ingleses. Los colonos, en estos primeros combates, lucharon en forma de guerrillas. ¿Qué es eso? Es decir, sus tropas pasaban buena parte del tiempo librando escaramuzas con el enemigo, acosándolo y privándole de comida y recursos siempre que era posible. Los británicos no comprendieron nunca a qué se enfrentaban. Es decir, esto era una verdadera revolución que contaba con un apoyo generalizado de la población. Las batallas de Lexington y Concord fueron los primeros enfrentamientos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en abril de 1775 y supondrán un punto de no retorno en la guerra entre el Reino de Gran Bretaña y las 13 colonias. Al principio, la guerra fue desfavorable para los colonos. En junio del 75, ambos ejércitos se encontraron en Bunker Hill frente a Boston. Los rebeldes se habían atrincherado en la colina y, pese a que los británicos asaltaron las posiciones continentales con violencia, los colonos consiguieron aguantar el ataque durante bastante tiempo. Cuando los últimos asaltantes logran llegar a la cima, las bajas británicas son más de 1000. Estos enfrentamientos llevó a los británicos a evacuar Boston y transferir sus principales fuerzas a Nueva York, cuya población se presumía más favorable a la corona, los conocidos como King's Friends, con un puerto más amplio y una posición central con una fuerza de más de 30.000 hombres. Las cosas empezaron a cambiar en octubre de 1777, cuando un ejército británico se rindió en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York. Este fue el golpe de gracia y propagandístico que necesitaban los colonos para su independencia. Vamos a hablar ahora de la ayuda extranjera, lo que ayudaría al final de la guerra. Los antecedentes a la guerra de independencia de los Estados Unidos se remontan a la rivalidad franco-británica en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 años. Esta guerra, la de los 7 años, terminó en 1763, poniendo fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidando a Inglaterra como la potencia hegemónica. Las 13 colonias obviamente lucharon del lado inglés contra Francia, pero una vez finalizada la guerra, esta unidad de sus tropas se extendió entonces por las 13 colonias para luchar contra los británicos. Alentados por la victoria de Saratoga, Francia y España, que desde 1775 ayudaban pero clandestinamente, veían la oportunidad como una ocasión de oro para lograr la revancha del desastroso Tratado de París de 1763, el que concluyó la Guerra de los 7 años que hemos hablado antes. Así Francia entró abiertamente en la guerra, firmando una alianza en febrero del 78 con los colonos. Pese a sus escasas provisiones y limitado adiestramiento, las tropas coloniales pelearon muy bien en general, pero podrían haber perdido la guerra si no hubieran recibido la ayuda de la poderosa marina francesa y de las tropas enviadas también por Francia. Un año más tarde, España declaró la guerra a Inglaterra. En 1781 tuvo lugar el sitio de Yorktown. 8.000 soldados británicos, al mando del general Charles Cornwallis, fueron rodeados en Virginia, el último reducto, por una flota francesa y un ejército combinado franco-estadounidense a las órdenes de George Washington. Estos eran 16.000 hombres. Cornwallis se rindió y el gobierno británico propuso la paz. Así se firmó el Tratado de Paz de París de 1783. Este reconocía la independencia de los Estados Unidos de América y otorgó a la nueva nación todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río Mississippi. El paralelo 31 se fijaba como la frontera sur. Gran Bretaña renunció al Valle de Ohio y dio a Estados Unidos plenos poderes sobre la explotación pesquera de Terranova. Por otro lado, España mantenía los territorios recuperados de Menorca y la Florida. Sin embargo, Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de Gibraltar, ya que Londres se mostró inflexible porque el control del Mediterráneo era prácticamente imposible sin la fortaleza de la Roca. Francia recuperaba la mayoría de sus islas en las Antillas. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. En 1787 presidió la Convención de Filadelfia, que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de América, y en 1789 George Washington
fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos. Muy bien, pues hasta aquí la Revolución Americana, ya hemos visto la gran primera revolución burguesa. Vamos a continuar con la Revolución Francesa, pero eso será en el siguiente vídeo, no te lo pierdas.